autoridades americanas. Lo tengo todavía en pedazos, pegado, pero lo tengo. ¿Y certificado de qué? De que estuve internado en Hershing, que en los términos yo no entiendo. ¿Por qué? ¿Y cuánto tiempo estuvo tomando ese agua? Y alrededor de unos 10 días. 10 días. ¿Moría mucha gente? ¿Murió mucha gente? Sí. ¿Qué hacían con los cadáveres? Ahí en esa barraca cuando ustedes estaban todos encerrados. Quedaban. Nadie se molestaba por enterrarlos o por hacer algo. Los alemanes, que ya al final de la guerra no tenían soldados jóvenes, los cuidaban viejos de 60 años. Ellos tenían miedo de entrar al campo. Estaban fuera del alambrado que estaba electrificado y con ametralladoras arriba, pero no entraban al campo. En este campo en especial porque había gente más violenta, como dijiste antes. No que violenta, no tenían miedo, porque sabían que un desesperado puede hacer cualquier cosa, como aquel ruso que directamente lo acuchilló al alemán. Ellos no sabían si uno tenía cuchillo o no. ¿Qué edad tenía, señor, cuando tomaron prisionero usted? 14 años. ¿Y en qué circunstancias lo tomaron prisionero? ¿Qué circunstancias? Los diezmaron el ejército polaco en 5 minutos, como mi primo que era oficial de caballería. Era la caballería contra tanques. Si los soldados polacos, que era un ejército enorme, pero no tenía armas, ellos lo diezmaron en un 2. O yacían muertos o se rendían. Ajá. Y, bueno, volvamos un poco ahí. Usted estaba en su pueblo cuando empezó la guerra. Yo vivía en Lodz, pero para llegar de Teodori a Lodz había que pasar por Pabianice. Pero el ejército polaco ya no permitía la entrada de nadie a Lodz. ¿Por qué? Porque ellos, no sé, eran órdenes militares, porque todos querían huir a Varsovia, y el camino de Lodz a Varsovia era más fácil. Mi hermano logró huir a Varsovia, murió allá, pero a nosotros no, y nosotros nos quedamos en Pabianice, donde hace muchos años vivíamos y teníamos todavía el negocio. Nos quedamos en Pabianice. Allí nos pusieron en un gueto. ¿Ya estaban los alemanes? Sí. Trabajar. Nos hacían trabajar bastante duro. ¿Hasta ese momento la familia estaban todos juntos, los 5? ¿O Sí. los 7, los 5 hermanos? Sí. Un sábado a la tarde nos llevaron a un campo de fútbol, el de Kruse Ender, el más grande, y allí era cuestión de SES que estaban esperando las tranvías que iban a Lodz. De Pabianice a Lodz iban tranvías, porque era 35 minutos de viaje. Y él hacía con la varita así o así. Él así moría. El asá iba al tranvía para trabajar. Ajá. ¿Y ahí qué pasó con su familia entonces? Y allí quedamos, nos llevaron a Ghetto Lodz, nos metieron ¿A todos? A mi mamá ya no, y a ese chiquitito tampoco. A ver, vayamos despacito. Ustedes entonces quedaron en Pabianice. Sí. ¿Los 7 estaban todavía? Sí. Ajá. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? 1 año y medio. ¿Cómo era la vida ahí? Y íbamos a trabajar. ¿Y dónde vivían? Vivían donde uno podía. ¿Dónde? Donde ellos nos asignaron lugares. ¿Casas de otras personas? No, a ellos no les interesaba. Si
Si molestaba, lo echaban. ¿Usted dónde vivió? En Buznichna, Sí. en la calle que se llamaba Buznichna. ¿Y qué era la casa de alguien ahí? Una pieza, Una pieza. Para ¿Quiénes todos. vivían en esa pieza? los 7. Los 7. Y hasta antes de la guerra, ¿cómo había sido la casa que ustedes tenían? ¿Cómo era? Nosotros teníamos una casa preciosa donde teníamos el negocio, en Ah, la calle Zankova 35. en esa misma ciudad. Sí, obviamente. Pero después, por cuestión que mi hermano abrió un negocio en Lodz y quería que él nos alquiló un departamento en Lodz y vivíamos en Lodz. También estaban bien ahí. Sí. Y justamente el año de la guerra fuimos a ese Teodore a veranear. ¿Qué quiere decir veranear? Los polacos tenían casas. En verano las alquilaban y ellos tenían una choza preparada para vivir, para ganarse el dinero del alquiler de verano. Ajá. Y allí nos agarraron, y allí... Allí, ahí fue donde los agarró a ustedes. No, los alemanes nos agarraron en Pabianice, Ajá. porque de allí todo huía. Ellos dominaban todo por los alemanes mismos que vivían en Polonia. A nosotros una vecina, una amiga, nos dio una pieza para vivir que era justo enfrente de la iglesia alemana. Pabianice fue bombardeada por todos los lados, menos ese lugar. Y cuando las primeras tropas alemanas entraron al Pabianice en motocicletas, él se dio vuelta, yo estaba mirando y él se dio vuelta para mi lado, pero la iglesia estaba del otro lado y me dice, acá tiene que haber una kirche alemana. Quiere decir que sabían exacto todo. Y usted dice que la información la tenían de los mismos alemanes que estaban... Volksdeutsch, como ellos lo llaman. Y entonces ahí estuvieron, ¿cuánto tiempo me dijo en esa pieza? 1 año y medio. Ajá. ¿Cuál era la condición de vida ahí? Y yendo todos los días a trabajar para una firma particular alemana de confecciones, ropa civil, que se llamaba Gunther Schwarz. Yo justamente ahora, no sé, en una semana recibí 3 cartas del abogado mío en Alemania. 3, en una semana, que él dice que ellos van a pagar ahora por ese trabajo. No sé si ustedes... Sí, ¿qué está en alemán? ¿Usted lee alemán? Sí. Léalo usted, sí. Él dice que si yo puedo con 2 testigos demostrar que trabajaba esos 5 años en esos lugares, me van a pagar por eso. Pero tengo que presentar 2 testigos. ¿Dónde saco 2 testigos? Vivos, que pueden atestiguar. Yo sé si uno vive, puede vivir en Australia o en... acá no hay. Así que le contesté la carta que el formulario me lo mande, pero que testigos no tengo. Aparte puede ser también una trampa, porque a muchos les quitaron la renta por presentar falsos testigos, y ellos agarran eso. Y yo no quiero entrar en ese juego. Yo le voy a decir, si me quieren pagar sin testigos, yo les doy apellidos, lugares, direcciones, todo, pero testigos no puedo fabricar. Y entonces usted trabajó en esa fábrica. En 2 fábricas, una en Pabianice
y después una en Lodz. Cuando les empezó a ir mal en el frente ruso, ellos abrieron una fábrica en Lodz, era el hospital más grande de Lodz, que ellos lo vaciaron, sacaron a todos los enfermos, no les interesaba, judíos, polacos, todos. Era un lugar enorme. Allí instalaron una fábrica de confecciones y trabajábamos sobre todos, que pesaba cada uno 11 kilos. ¿Para qué era esto? Porque tenían tanto frío que sobre el uniforme y sobre todo se ponían encima. Igual morían. Pero para hacerlo había que tener fuerza y todo. Los últimos que trabajé, porque ellos llamaban Schieberband, que es trabajo de pedazos, digamos 21 máquinas. Esas 21 máquinas, cada uno tenía su trabajo, un paquetito, y hacía lo suyo y le empujaba al otro, y el otro al otro. Al final salía el sobre todo. Sistema americano. Ahora, hasta ahí estaban todos juntos en la familia. Sí. Sí. Menos papá y mamá. ¿Qué pasó con papá y mamá? Ya le dije, mi papá se mató solo. No me dijo. Hoy no me lo dijo. No, hoy no. Mi papá se mató solo. ¿Qué pasó? Pasó que cuando nosotros teníamos el negocio en Pavianice, la mayoría de los clientes eran alemanes, obreros de ese cruce Ender, y entre ellos había uno que se llamaba Fabián. Cuando llegaron los alemanes, ese Fabián, que mi papá le hacía todos los favores que quería, si pagaba o no pagaba, arreglos y todo, se hizo todo un capo. Y no sé, tenía una especial, cuando venían a buscar trabajadores para llevarlos al trabajo, a mortificar a mi papá. Mi papá venía del trabajo todo sangrando porque la hacían con alambre de púas, qué sé yo lo que ellos hacían. Papá no contaba, papá. ¿Qué? Papá no contaba. No. Mi papá se agarró y se tiró por la ventana. Y como no había nadie porque nosotros estábamos en el trabajo y mi mamá sola no pudo. El trabajo de ustedes era como prisioneros. Sí. Ellos, pero era para una firma particular. Hasta el nombre del capo que dirigía esto también me acuerdo, Brown. Era una persona normal, buena. Enseñaba como él quería que hacíamos. Era un trabajo de prisioneros para una firma particular, no Sí. para el ejército. No. Ahora, En el Lodz, sí. En Lodz sí, pero la ropa que hacían ahí en esta ciudad era Civil. civil, Sacos civiles. sacos civiles. O sea, había una firma particular que obtenía entonces beneficio de este trabajo. Sí, de gratis. Gratis porque pagar no pagaban nada. Ni siquiera un poco de sopa. Lo que recibíamos del gobierno alemán. Se iba, tenía una cartita con la ración que le daban los 250 gramos de pan y nada más. Ustedes iban a trabajar y papá y mamá quedaban antes No, a papá lo llevaban a trabajar también. Mamá quedaba sola. sola. Sí. Ajá. Y en una vuelta del trabajo de mi papá, se tiró por la ventana. ¿Qué recuerda de eso? No lo vi porque se tiró fuera del gueto. Nosotros vivíamos en el límite
de la sinagoga judía, que la calle se llamaba por la sinagoga Bujnitsna, y se tiró fuera del alambre electrificado. Más no supe, ni sé dónde estaba enterrado, nada, nunca no pude averiguar eso. Y su mamá tampoco supo nada, No, a los pocos días igual liquidaron todo esto y se llevaron a mi mamá y nos mandaron a nosotros a Lodz. ¿No hubo reacción? ¿Qué quiere decir reacción? ¿Defensa? Absoluta. La única defensa que había era el gueto Varsovia. ¿O alguna reacción desesperada, individual? No, lo que yo sepa no. Ellos también se cuidaban. Si ellos en lugar donde había muchos y ellos tenían que entrar pocos, ellos no entraban teniendo metralletas en la mano. No se arriesgaban. Y me parece que en Gueto Varsovia murieron bastante de alemanes, a pesar de todo. Lógico que a los polacos por cada arma había que pagarles sumas millonarias para que lo proveen y las municiones. Yo me encontré con un muchacho de Gueto Varsovia que me contó, él escapó por las cloacas de Varsovia, se llamaba Wasserman, y él me contaba cómo era, que mataron bastante alemanes, pero lógico, contra un ejército no podían hacer nada, al final con napalm quemaron todo, donde había poca resistencia, lo quemaban. Y había huidas del gueto en esta ciudad. No sé cómo ese muchacho se escapó. No, en Varsovia. En Varsovia. Pero acá donde estaban ustedes. No. ¿Nadie se escapó? No. ¿No había forma de escaparse? ¿Cloacas no había? ¿Qué? ¿Cloacas había? No, Pabianice era una ciudad muy alemana. Estaba todo perfecto allí. No era Varsovia ni Lodz. Pero las cloacas es parte de las ciudades, de los progresos de la ciudad. Sí, pero nadie se escapa. Por lo que yo sé, a lo mejor en las ciudades más pequeñas huir a los bosques era más fácil, pero igual los encontraban y mataban. Mataron mis 4 primos que huyeron a un bosque. Eso me lo escribieron ahora de Francia. Se dice ahora, pues usted no supo nada de esto. No, esta prima me encontró a mí. Yo ni sabía que ella vivía. Ella escapó a Rusia y de Rusia se escapó a Francia. ¿Usted pensó que usted se acordaba de ella? Prácticamente. ¿Y de los otros primos? De esos 4 que usted dijo. De mis 4 primos, sí. Eran soldados del ejército polaco, desparamados, porque una noche uno vino a mi casa a dormir. ¿Y qué pasó? Nada, durmió y al otro día, a la mañana se fue. ¿Se escapó? No sé, pero igual lo mataron. ¿Cuál fue la reacción de ustedes cuando papá se suicidó? ¿Qué podía hacer? Llanto. Pero él no soportaba, no sé, si no soportaba los dolores físicos que le hacían, o no podía soportar
que uno de sus mejores amigos, ese Fabián, le hacía esto a él. Esto es lo que no entiendo. Le digo que este Fabián, el señor Friedman, me va a planchar el pantalón, tengo hoy una fiestita. Sí. ¿Me va a arreglar el saco? Sí. Ni pagaba ni nada. Necesito un sobre todo. Sí, no hay problema. Pero papá, ¿por qué le hacía todo esto de forma gratuita? ¿Por amistad o Por amistad. No sé si todo esto que le cuento le sirve, pero es la pura verdad. Y la revivo varias veces. cómo las revive? Ay, cuando no duermo. Cuando no duerme. Esto es común en usted, no dormir. Sí, sí. ¿Y qué pasa cuando no duerme? Cuando la revive, ¿qué aparece? Y aparece, escúcheme, ver quemar 18.000 gitanos me parece que no es agradable. O después mirar y ver el cadáver de mi padre tirado en el suelo. Tampoco es agradable. ¿Usted llegó a verlo entonces? Sí, porque lo dejaron allá. ¿Cuánto tiempo lo dejaron? No sé. Yo cuando volví del trabajo y mi mamá gritando, miré por la ventana y lo vi. Ya muerto. Cuando a la mañana siguiente estaba todavía. Bueno. Sí. Porque no había allí nadie, eso era territorio fuera del gueto. Y ningún polaco se atrevía a tocar algo. Pero por ahí pasaba gente.